Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy os voy a enseñar en unos pasos muy simples cómo se cambian las pastillas de freno trasero de la Honda CB500X, y no solamente, porque la mayoría de las motos tienen el mismo mecanismo de freno y entonces igual cambian los tamaños de los tornillos, pero en un principio todos se cambian igual. Necesitamos una llave de 8, una de 12 y una de 14. Luego igual necesitamos un destornillador, y si tenemos un gato de esto de carpintero, pero si no tampoco pasa nada, porque no es imprescindible, pero nos puede ayudar. Primero lo que vamos a hacer, para que nos facilite el trabajo y para que os pueda enseñar mejor qué es lo que tenemos que hacer, voy a quitar el tubo de escape. Tiene dos tornillos, uno aquí abajo y otro aquí arriba. Tenemos que quitar los dos tornillos y sale el tubo. Es muy simple. Llave de 12. Aflojamos el tornillo. No hace falta quitar el tornillo, solamente aflojarlo. El otro tornillo también de aquí de arriba. Esto también tiene un tornillo de 12. No, se ve que esto es de 13, no es de 12. Sí, con una llave de 13. Entonces necesitamos 4 llaves, no 3. Quitamos el tornillo y la arandela y quitamos el tubo de escape. Está aquí. Segundo paso, tenemos que quitar los dos tornillos que lleva la pinza de freno y este pasador que sujeta las pastillas de freno. Las pastillas están bastante desgastadas, se ve que el émbolo ha salido bastante porque las pastillas son súper finitas, apenas le queda ferodo. Y ahora, para que salga mejor, podemos alejar un poquito haciendo palanca con cuidado para no romper el disco de freno y no hacerle daño. Simplemente un poquito lo alejamos y así sale mejor. Con una llave de mazo de 12 quitamos este tornillo. Con una llave de 14 quitamos este tornillo también. Y con una llave de 8 quitamos este pasador. Ya tenemos el pasador. Y ahora vamos a ver las pastillas. La pinza se puede quitar ahora fácilmente. Hay que tener cuidado para que no se nos caiga el muellecito ese que está ahí dentro. Y así salen las pastillas. Las pastillas están bastante desgastadas. Ya podéis ver que no le quedan apenas casi nada de ferodo. Ahora lo que tenemos que hacer es apretar este cilindro para que entren las pastillas nuevas, que son más gordas obviamente, que no están desgastadas, pero antes de empujar para adentro tenemos que limpiarlo con un poquito este cilindro y el disco de freno también con un limpiafrenos. Con un líquido de esto de limpiafrenos echamos al disco. A otra parte también. Y el cilindro también echamos líquido y con un cepillo limpiamos un poquito. Mira, que se puede limpiar bastante bien
con ese líquido. Esto se seca enseguida. Y ahora vamos a poner las pastillas. Estas son unas pastillas orgánicas. Podemos elegir también las pastillas sinterizadas, pero yo creo que para esta moto unas orgánicas valen perfectamente. Es que se desgastan un poquito antes que las sinterizadas, pero no se desgasta tanto el disco de freno. Entonces prefiero cambiar más a menudo las pastillas que el disco de freno. Me han costado 23 euros. Y vamos a abrirlo y ponerlo en su sitio. Aquí está la diferencia entre las dos pastillas. Las desgastadas se ven que no le queda nada, y aquí se ve que la nueva, qué gruesa es. Y vamos a ponerlas. Antes de poner las pastillas tenemos que empujar para adentro el émbolo, el cilindro esto que empuja las pastillas. Normalmente hasta casi con la mano se puede apretar, pero si no, mira que sí que entra un poquito. Si no, puedes apretar con un destornillador, con el mango de un martillo o algo, pero esto sí que entra. Normalmente tiene que entrar con facilidad, o si no, con estos gatos también se puede apretar más fácil. Ya está, ha entrado en su sitio. Y ahora vamos a poner las pastillas. Las pastillas de freno os voy a enseñar cómo tiene que entrar. Ahí tiene que apoyar la pastilla de freno. Ahí no entra tornillo, simplemente apoya ahí. Y en este lado también entra ahí. Y ahora vamos a poner la pinza. Primero este tornillo de 14. Ahora el pasador de arriba. Hay gente que le pone un poquito de grasa, pero yo creo que no hace falta. No es buena idea manejar grasa cerca del freno, y así yo no le voy a poner, pero si quieres puedes echarle un poquito para que no chirríe, pero una película muy finita. Vale, ya tenemos el pasador. Y ahora el último tornillo. Metemos el último pasador. Y con esto ya tenemos las pastillas cambiadas. Así de simple. Ahora solo nos falta poner el tubo de escape y luego apretar un par de veces la palanca de freno, a bombear un poquito para que entre otra vez en su sitio el émbolo y que entre líquido de freno. Y con esto ya tenemos cambiada la pastilla de freno.
Ahora solamente falta bombear un poquito hasta que le entre bastante líquido de freno, y ahora ya vemos que ya no baja. Como habéis podido ver, no es gran cosa cambiar las pastillas de freno, solo necesitas un par de llaves que creo que puedes tener en casa y un poco de tiempo. Es súper fácil de cambiarlos y así puedes ahorrar un poquito de dinero y no tienes que llevarlo al taller para que te cambien las pastillas. Las pastillas delanteras son casi lo mismo, aunque creo que es un poco más fácil porque aquí no tenemos que quitar el tubo de escape, simplemente quitar los tornillos y cambiar las pastillas. Pero las pastillas delanteras todavía me quedan, aunque no mucho, pero le queda un poquito. Si os interesa también os puedo enseñar cómo se cambia. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.